Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre la niñez de Colombia y por eso hemos invitado a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la señora Juliana Pungilupi. Bienvenida. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos tenido que contar en los últimos días unas noticias muy dolorosas, el secuestro del niño Cristo José, que por fortuna ya está libre, ese asesinato terrible de la niña Génesis, y todos los días es el pan de cada día el abuso sexual, el maltrato infantil. Y yo quisiera empezar preguntándole su opinión sobre este proyecto de ley, que además no sabemos si va a haber una nueva recolección de firmas o no, para que haya cadena perpetua para las personas que cometan crímenes contra menores de edad. Sí, pues el tema, como le he dicho, debe abordarse de manera integral. Incluye una primera parte que es el fortalecimiento del sistema judicial, el endurecimiento de las penas. El artículo 44 de la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen y en eso se está justificando la propuesta de cadena perpetua para los abusadores. Pero de nuevo el tema debe manejarse de manera integral y dentro de la misma componente de justicia y de fortalecimiento del aparato judicial vemos clave que se acompañe a los niños durante las investigaciones y todo el tema probatorio cuando suceden estos casos, porque como te imaginarás hay una asimetría entre el abusador, que es un adulto, y el menor. Los niños y niñas de adolescentes, sobre todo los niños menores de 5 años, no tienen concepto del espacio ni espacio temporal. Entonces les preguntan, bueno, ¿cuándo sucedió tal hecho? Y les empiezan a hacer todas las averiguaciones para su defensa y están pues en total desventaja. Y por esa falta de pruebas y por esa falta de contundencia en la defensa del niño, que está totalmente, en desventaja, es que se están cerrando los casos o estamos llegando a penas irrisorias. Entonces, el proyecto es también una capacitación a los jueces y un acompañamiento a estos niños. Ya existe en toda la literatura de la justicia y en las prácticas de las justicias en todo el mundo muchos mecanismos para acompañarlos, sí, para que no sea solo un tema de oratoria, pues porque claramente tiene mucha desventaja el niño. Entonces ese es el primer componente para el tema del abuso sexual, bueno, pero también incluye otros ya vamos a hablar de los otros componentes, pero cuando se habla de cadena perpetua, incluso personas que están trabajando por los derechos de la niñez desde hace un tiempo dicen: eso no desestimula el abuso contra los menores de edad, porque de hecho como que de facto por las penas que hay ya existe una cadena perpetua. Si alguien como el asesino de Juliana Zamboní comete ese crimen atroz que cometió, lo condenan a la máxima pena, pues básicamente es muy probable que muera en la cárcel porque ya tendría una edad que seguramente podría estar muerto. Entonces cuestionan la efectividad de esto sobre el desincentivo a los pederastas, el desincentivo a las personas que abusan de los niños, porque dicen, ni con las penas que hay dejan de hacer esto. Claro, pero hay un tema de que tenemos que abordar todos los mecanismos y llegar y utilizar todos los recursos, y si constituye una pena ejemplarizante, hay que probarla para ver si disuade a los abusadores, y tenemos es que aprovechar y poner en marcha todas las estrategias posibles para disuadir a los abusadores, y esta es una de ellas. Pero de nuevo el debate está abierto, gracias a Dios estamos en una democracia, se van a recolectar las firmas, el pueblo mismo y la sociedad misma se va a pronunciar, y esperemos el curso que vaya a dar esta discusión. Sí, esa es otra parte de la polémica, si hay que volver a recoger firmas y hacer una consulta o un referendo con el costo que eso tiene, y si por qué mejor el Congreso no lo tramita para ahorrarnos el costo de esa consulta o de ese referendo. ¿Cuál es su opinión? Pues creo que cuando para el tema de los niños prevalecen y todas las estrategias, no hay pues costo suficiente, digamos, no hay costo exagerado cuando se trata de buscar beneficios y de ponerle coto a una problemática que nos está
matando y que nos está acabando el futuro de nuestro país. Directora, ¿cómo uno puede entender, usted que se reunió con los familiares de la niña Génesis, creo que se reunió también con los papás del niño Cristo José? Hoy me reuní con ellos, acabamos de estar con ellos. ¿Uno cómo puede entender como ese nivel de maldad de las personas contra la niñez? Uno ve la carita de un niño y es una criatura que inspira primero que todo ternura, que da angustia, pesar dolor, pensar en que uno le va a hacer siquiera un rasguño. Pero en Colombia ese es el pan de cada día. Hay muchas personas que no tienen esa sensibilidad respecto a la niñez. ¿Qué es lo que ustedes desde el instituto están viendo que está pasando, que somos tan insensibles en el respeto a la niñez? Sí, creo que hay un tema de fondo y es el tema de salud mental. Y de no trabajar, y que ha habido unos patrones, y como sabes, cuando está comprobado que el que fue abusado repite, entonces es un tema muy complejo, pero creo que hay un factor de salud mental que hay que abordar, y de trauma y del tema psicológico hay que hablarlo. No somos una cultura propensa a hablar de los temas psicológicos, de los temas psiquiátricos, de los temas emocionales, y por esa falta de apertura frente a esos temas y de tratamiento y de abordaje de la salud mental, pues creo que estamos llegando a estos extremos. Al mismo tiempo es un tema de educación, es un tema de pobreza, de mucha, pues de todas estas dificultades que tenemos en temas de socioeconómicos y de desigualdad y de pobreza extrema, creo yo. También tiene mucho que ver esos contextos y esas dinámicas familiares que se generan en estos hogares. ¿Cómo es esa relación? Porque pues digamos, puede haber algunas personas que viendo este programa digan, no, entonces pues cuántas personas son pobres y no maltratan niños, cuántas personas son pobres y no violan niños, ¿cómo así que esto es un tema de pobreza? ¿Cómo se explica esa relación? Hay alguna correlación, no es causalidad, no es que por ser pobre yo soy abusador. Vemos que los abusos también están pasando en otros estratos, pero el tema es que sí, las situaciones difíciles y lo que pasa en las generaciones anteriores se transmite. Entonces aquí hay un tema de transmisión intergeneracional que hay que ponerle coto, y nada lo justifica, pero por eso hay que ver cuáles son los traumas, qué es lo que le está pasando. Tenemos pues una cultura violenta por el conflicto que vivimos, hay una tolerancia frente a la violencia, entonces es un tema también de ética. Es un tema que hay que abordarlo y analizarlo porque tiene unos fondos muy complejos. Mire, voy a abrir aquí un pequeño paréntesis por dos razones. Hoy es justamente el Día de la Salud Mental y el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional lanzó una nueva política para tratar la salud mental en Colombia con ese llamado. Hay que hablar de los temas de la salud mental. Pero también abro el paréntesis por el proyecto de ley que radicó Cambio Radical para crear el Ministerio de la Familia, con el argumento de que hay que juntar a entidades como la que usted dirige, el ICBF, con otras, para que las políticas realmente de la familia, contra el maltrato y todo esto que hemos hablado, pues sean más efectivas. ¿Cuál es su opinión sobre la creación de un Ministerio de la Familia? Pues yo personalmente creo en fortalecer la institucionalidad existente. Creo que los proyectos, los dos que he visto, los dos proyectos o documentos bastante borrador que se han presentado frente a este tema, no tienen en cuenta la nueva institucionalidad del sector de la inclusión social y de la reconciliación que creó el Departamento para la Prosperidad Social. Desde todo ese proyecto de reforma del Estado estaba apuntando precisamente a fortalecer esa institucionalidad alrededor del ciclo de vida para darle mayor atención a los temas de pobreza, de desigualdad. Y personalmente creo en fortalecer la institucionalidad y en implementar, en ver dónde están los problemas de implementación de las políticas públicas. Las políticas públicas ya están ahí, ya hay leyes, lo que tenemos es que implementarlas.
Y en el caso, pues no es por defender al ICBF, porque digamos yo estoy aquí 2 años, pero pues el ministerio no es porque, no sé, voy a estar 2 o 4 años, no sabemos cuánto, ojalá pueda acompañar al presidente todo el tiempo, pero lo que digo es no me estoy poniendo como el sombrero del ICBF, de defender el ICBF porque sí, sino porque por verle toda una experiencia que tiene y sobre todo una capacidad de ejecución que no necesariamente tiene un ministerio, porque los ministerios tienen un énfasis mucho más en diseño de política pública y no necesariamente, son formuladores de política pública, pero no tienen necesariamente todos una capacidad de ejecución. Entonces yo fortalecería al ICBF, pero lo que sí quiero reconocer, y en el mes y medio que llevo en el instituto, es que los programas de familia del ICBF sí deben fortalecerse, y eso sí quiero reconocer, que lo que he visto es que estamos muy flojos en el abordaje familiar en todos los programas, porque ha habido un énfasis en el tema de primera infancia, que ha habido mucho avance con toda la estrategia de 0 a siempre, y tenemos también que pues primera infancia se lleva casi que el 70 o 75% del presupuesto del ICBF, y ahí se trabaja con las familias, pero se trabaja, pues el énfasis es en el niño, pero quiero fortalecer, aprovechar que tienen ese acceso a todas estas familias que llevan todos los días a los jardines a los niños, hay que trabajar con la familia. En todos los programas del ICBF hay que poner un componente transversal, porque también, ya para terminar, en el tema de protección, que son los niños que tienen pues el restablecimiento de derechos, estamos muy enfocados en el niño, en restablecerle los derechos a los niños, pero no estamos trabajando con la familia, que en muchos casos la victimizó o que en muchos casos necesita fortalecerse porque estuvo débil y digamos que impidió que ese niño tuviera esa violación. Entonces hay que fortalecer el componente de la familia, pero mi mensaje es fortalezcamos la institucionalidad y las instituciones que están presentes. ¿Tiene presupuesto para eso? Ahora que están discutiendo el presupuesto para el próximo año, ¿cuál es su presupuesto? Sí, estoy débil. La verdad es que no tengo ni con qué cerrar este año, pero bueno, lo estamos solucionando y tengo un déficit como todas las entidades para el próximo año. Un déficit significativo, no lo he querido mencionar mucho porque estamos ya trabajando con el ministro de Hacienda y se está viendo si se resuelve en la ley de presupuesto. Claramente el presupuesto que estamos pidiendo es para seguir la operación, dado la austeridad, para seguir la operación y mantener la misma cobertura que veníamos atendiendo. Si queremos nuevos programas, tanto en violencia como familia, necesitamos más presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tienen hasta ahorita? Hasta ahora es alrededor de 6 billones de pesos. ¿Para el próximo año? Para el próximo año, que nos garantizaría solo mantener los mismos cupos, pues para que no haya sacrificios en la atención de primera infancia y de protección. ¿Y necesitarían cuánto más? Hay que ver qué tipo de programas quiere uno hacer. Y mi mensaje frente a todos estos problemas de violencia es que falta una estrategia nacional o una política nacional de violencia contra la niñez. Y eso es lo que estoy diseñando en este momento, le estoy costeando a ver cuánto, porque además no es solo del ICBF, debe ser un tema intersectorial. Bueno, pero ¿usted va a hacer todo esto para estar 2 años? Pues vamos a ver, no, pues ojalá. ¿Eso fue lo que usted habló con el presidente o qué? Ese es el mandato del presidente, que nos quedemos 4 años y mientras él quiera y lo esté haciendo bien, acá me quedo. Pero usted sí, entonces sí le dijo cuando la llamó, le dijo, yo solamente lo ayudo 2 años, Es que esto no es fácil, esto es duro y uno de mamá, pues, como digo yo, estoy abandonando a mis propios niños, pero se los he explicado y creo que vale la pena. ¿Cuántos años tienen? 4 y 2. Ah, están muy chiquitos. ¿Y cómo se los explica a unos niños de 4 y 2 que la mamá tiene que trabajar de sol a sol? Por los otros niños, y ahí va uno inculcándoles esa solidaridad que es desde este momento y ellos la sienten, Y ya los llevó al instituto a conocer los niños que no tienen papás. Exactamente, los he llevado. Es duro explicarles que no tienen papá. Con el tema de Génesis, me preguntaba Agustín, el chiquito, como 2 o 3 noches, mamá, ¿por qué ese señor mató a esa niña? ¿Por qué ese señor mató a esa niña? Y pues no tiene uno cómo explicarle, no, pues pero eso es irrespondible. Directora, el caso del Redentor ha generado mucha polémica porque
pues si bien hay un rechazo desde lo institucional al uso excesivo de la fuerza de parte de la policía y a la falta de vigilancia de los operadores de este hogar de Ipsicol, también muchas personas dicen, pero es que estos no eran unas peritas en dulce, estas eran personas, muchachos que estaban allá porque habían cometido delitos, muchachos que se querían escapar, muchachos que seguramente habían puesto en riesgo la vida de otras personas. ¿Por qué hay que ser tan benévolos o por qué no mostramos la foto completa de que la policía actuó mal, pero estos no merecen un tratamiento como ¿no? con pétalos de rosa? ¿Cuál es la visión, la mirada, el deber ser de una realidad así? Sí, en el caso del Redentor manifiesta una crisis o una necesidad de reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, que es el que debería cubrir está hecho y diseñado para atender a los jóvenes entre 14 y 18 años. Tiene principios restaurativos, pedagógicos, diferenciados, donde los operadores no pueden utilizar la fuerza de ninguna manera, todo es pedagógico, digamos que no hay mecanismos coercitivos. En este caso se trata de adultos y la pregunta es por qué había adultos en este centro, y es porque la ley 1053 la ley 1453 nos establece que los menores de edad deben terminar de cumplir su sanción en estos centros. Muchos de ellos los cometen cuando tienen 17 años y les hacen una sanción de 8 años, por lo tanto se deben quedar ahí hasta que tengan 27 años. Y muchos también, en caso que hayan evadido, o sea, se escapen de estos centros, por decir cometen otro delito y los vuelven a coger, muchos de ellos cuando cometieron el otro delito ya como adultos fueron a una cárcel de adultos, o sea, tienen, digamos, esta escuela del delito y los patrones de estas escuelas del delito los hacen volver a estos centros a terminar la sanción. A los centros de adolescentes por las que habían evadido. Entonces quiere decir que en estos centros pues estamos tratando de atender a una población o con principios pedagógicos y restaurativos a unos adultos que probablemente no les aplican. No justificamos, rechazamos el uso, como tú lo decías, el uso excesivo, cualquier práctica que atente contra los derechos humanos, pero aquí el tema es que el operador llama a la policía cuando las situaciones ya están muy álgidas, muy calientes. Estos muchachos, desafortunadamente, en este centro no hay requisas, hay una debilidad en temas del acceso, esa seguridad la debe proveer la policía. Habíamos tenido ya llamados, pues ya les habíamos hecho las solicitudes a la policía de, ojo, aquí hay que tener requisas, aquí hay que tener detectores de metales a la entrada. Los policías teníamos solo 2 para todo el centro, no había ni siquiera policías en las garitas. Entonces está entrando muchas sustancias psicoactivas y tienen acceso a armas blancas o armas cortopunzantes. Entonces, estos 2 factores, digamos, de consumo de sustancias psicoactivas más armas, pues es una bomba y el operador, siguiendo los protocolos que tiene, y esperamos que los haya cumplido, digamos, con todo y que son débiles y que se quedan insuficientes, no tuvo más recurso que llamar a la policía cuando ya la situación estaba muy álgida. O sea, bajo esto que usted me acaba de explicar, digamos que la prioridad no es cerremos el centro, ¿no? No, la prioridad es replanteemos. A mí lo que me dicen, usted está planteando el Redentor y cerrar el Redentor. A lo que me refería es que la infraestructura que encontré no es la adecuada. Estos centros, el ente territorial debe proveer el espacio físico y la dotación, o sea, el lote o la infraestructura donde se lleven a cabo. Y cuando pregunté, el Redentor estaba hecho, originalmente era para un hospital psiquiátrico. Entonces, claramente no tiene, los espacios son claves en estos procesos de resocialización. Y yo decía, pues, si por mí fuera, yo saco y empezamos de cero. Pues, mientras se encuentra una solución de fondo, hay como de corto, de mediano y de largo plazo. En el corto plazo es, primero, fortalecer el tema de requisas, para que no haya acceso a todo esto. Segundo, en el mediano plazo, pues sí ver en las infraestructuras, ver cómo empezamos a manejar que estos grupos de jóvenes que están entre los 18 y los 28 hagan una transición
tengamos como unos centros transitorios en los que haya como un intermedio, porque hoy también esta mañana me preguntaban, usted lo que está diciendo es que quiere ya mandar a todos esos jóvenes a las cárceles del país. Pues no es el ideal, no es el ideal, pero hay que tenerlos en algo intermedio, porque claramente el principio pedagógico no aplica, sí. Se queda bueno, muy corto. Tengo que hacer una pausa breve para comerciales y ya volvemos para seguir hablando de este y otros temas con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya volvemos. Estamos en Mejor Hablemos conversando con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi. Directora, mañana es el Día de la Niña y uno se aterra de ver todavía cómo el ser niña está asociado con menos derechos, con más trabajo doméstico, con menos educación. Quisiera que nos diera el panorama y lo que usted va a hacer en su administración para que esto cambie. Sí, pues las cifras, tengo unas últimas cifras que son pues bastante preocupantes más de 154,000 niñas han sido víctimas de violencia sexual en los últimos 10 años. 56 niñas y niños al día son víctimas de violencia sexual, de estos 48 son niños, o sea, de los de 50, tenemos 56 casos de violencia, 48, esto es casi que el 88% de los casos. En delitos sexuales también. En todo, digamos que la niña es la más afectada. Y hay también unos temas de estereotipos. El 40.7% de las niñas entre 13 y 14 años aún consideran que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia. ¿Qué va a hacer usted para cambiar eso? Pues bueno, vamos a tener un énfasis esto es todo un tema de enfoque de género, que ya lo tenemos transversal, vamos a fortalecerlo. Y como dije antes, el tema es, vamos a tener una gran estrategia y yo quisiera que mi legado fuera haberle aportado al país en una política integral de violencia contra los niños y obviamente teniendo una consideración especial, dado que las niñas pues son las más afectadas. Quizá la voy a meter en problemas con la última pregunta que le voy a hacer, pero me interesa mucho conocer su opinión sobre el fallo que está pendiente en la Corte Constitucional respecto a limitar el número de semanas para abortar. Las mujeres que están en contra de esto consideran que en Colombia hay tantas trabas para ejercer el derecho al aborto, que está consagrado en 3 casos por la Corte Constitucional, que poner un límite pues es complicar aún más el cumplimiento de este derecho. Desde el Gobierno Nacional, no sé si me quiere hablar desde ese ámbito o desde el suyo, como Juliana Pungilupi, ¿qué piensa? Del aborto. ¿Qué piensa de esta decisión sobre limitar el número de semanas para abortar? Es decir, que se pueda abortar. Que haya un límite, que no se, porque actualmente claro, se puede hasta el 9º mes en cualquiera de los 3 casos. Sí. Lo que la Corte puede decidir es, no, dejémoslo solo hasta los 6 meses, o hasta los 5, o hasta los 3, o hasta los... Pues yo hablo personalmente y personalmente creo que toda la legislación frente al aborto que lideró alguien pues, que conozco, que es Mónica Roa, y bueno, todos esos avances que hubo, creo que los casos en los que está justificado el aborto son supremamente fuertes y contundentes. Y creería que si se aplican esos casos, pues no debería haber límite, pero pues es un tema bastante controvertido, no tengo pues una posición tan firme. Se lo pregunto porque usted ve en el instituto cuántos niños que están esperando hace cuántos años, padres adoptantes que no llegan, ¿no? Sí. Y que se hacen adultos y nunca tienen un padre. Y también le llegan muchos cuyos padres los han maltratado y seguramente fueron papás que no planearon tener hijos. Exactamente. Por eso creo que la opinión suya es muy relevante. Sí, pues el mensaje es a no tener embarazos, a hacer todo contra el embarazo adolescente, que es otra de las problemáticas que tenemos, y también mucha prevención y mucha concientización de que todos los embarazos sean deseados y que todos pues estemos seguros de lo que es la paternidad, y si hay que demorarla, hay que demorarla. Yo casi tuve problemas de lo tarde que empecé, digamos, es un extremo, pero yo sí creo que entre uno más mayor está más preparado, pero bueno, eso sí, cada uno tiene su posición.
es Juliana Pungilupi, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchas gracias por compartirnos todas estas ideas, información, y espero que vuelva y que tenga mucho éxito en su gestión. ¿De 2 años o de 4 años? Claro, por acá vuelvo, pero sin preguntas tan difíciles. Ay, no. tan de doble filo, pero No, gracias. no, bueno, es lo que toca. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.